Bienvenidos a Terror antes de dormir. Toda historia tiene un precio, una huella que deja en el mundo, y estas, las que cuento aquí, no son la excepción. Hay un eco, un susurro que no termina cuando el video acaba, se queda. Si te atreves a escuchar, a entrar en terror antes de dormir, pero te niegas a dejar una marca, a darle a ese botón de me gusta o a suscribirte, la historia lo sabrá y te encontrará. Los personajes de la noche te buscarán, te pedirán que les acompañes, te dirán que al no dar like ni suscribirte, les has abandonado a su suerte y que ahora el precio es tuyo. Elige con cuidado. Historia 1. El último inquilino nunca se fue. Cuando encontré aquel apartamento, no lo pensé dos veces. Era ridículamente barato para estar en el centro de la ciudad, y el casero, un hombre mayor de sonrisa apagada, parecía demasiado ansioso por entregarme las llaves. Solo una condición, me dijo mientras me extendía el contrato. No cambies nada de su interior, y procura no meterte con lo que no entiendas. Aquellas palabras me parecieron un simple capricho de anciano. Estaba desesperado por mudarme y escapar del alquiler abusivo de mi anterior piso, así que no hice preguntas. El apartamento en sí era viejo, con suelos de madera que crujían y paredes manchadas de humedad. Pero tenía algo acogedor, como si ya estuviera preparado para alguien como yo. Lo extraño fue la primera noche. Mientras me acomodaba, descubrí un cajón empotrado bajo la cama. Dentro había un reloj de pulsera gastado, un mechero plateado y una libreta con las iniciales RM grabadas en la tapa. Pensé que sería del inquilino anterior, que tal vez olvidó llevárselas. Pero al abrir la libreta encontré frases inquietantes, escritas a toda prisa, como si fueran notas desesperadas. Él está aquí, no me deja dormir. Si encuentras esto, ya es tarde. Me reí nerviosamente. Pensé que era una broma o quizá un desvarío de alguien perturbado. Cerré la libreta, la guardé de nuevo y traté de dormir. Pero a las 3 de la madrugada me despertó un ruido seco, como si alguien hubiera arrastrado una silla en el salón. Me levanté, encendí la luz y revisé cada rincón. Nada, solo silencio y el crujido del suelo bajo mis pasos. Regresé a la cama con la sensación incómoda de que no estaba solo. La segunda noche, al intentar dormir, escuché un susurro débil, apenas audible, que provenía del pasillo. Me levanté en puntillas y cuando encendí la luz, vi algo, una sombra, de pie, junto a la puerta del baño. No se movía, solo estaba allí, como si me observara. Parpadeé y desapareció. Volví a la cama con el corazón desbocado, pero ya no pude conciliar el sueño. Al día siguiente, decidí preguntar a la vecina de enfrente, una mujer anciana que llevaba años viviendo en el edificio. Cuando le mencioné el número de mi apartamento, sus ojos se entrecerraron y bajó la voz. ¿No le dijeron nada? Ese piso estuvo vacío mucho tiempo. El último que vivió allí desapareció. Nunca encontraron el cuerpo. Me estremecí. Traté de disimular, pero las palabras se me clavaron como cuchillas. Desapareció. Esa misma noche, mientras intentaba concentrarme en leer para olvidar lo ocurrido, escuché un leve clic metálico. Venía del cajón bajo la cama. Al abrirlo, la libreta ya no estaba. Me quedé helado. Juraría que había dejado la libreta allí. Revisé el cajón 3 veces. Vacié la cama, miré debajo, incluso dentro del armario. Nada. Había desaparecido como si nunca hubiera estado. Esa noche me costó dormir, pero finalmente lo logré, aunque de madrugada desperté con una sensación extraña. La cama estaba hundida en un costado, como si alguien más se hubiera acostado a mi lado. Abrí los ojos lentamente, paralizado, y en la penumbra distinguí una silueta recostada junto a mí, de espaldas. El aire se me congeló en los pulmones. No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar fuerte. De pronto esa figura se giró. No tenía rostro, solo una masa oscura que vibraba, como humo condensado. Y en el silencio absoluto, escuché un murmullo ronco salir de aquello que parecía su boca inexistente. «No debiste entrar aquí». Salté de la cama y encendí la luz.
La silueta había desaparecido, pero el colchón aún mostraba la marca de un cuerpo que no estaba. Pasé el día siguiente completamente alterado. Traté de convencerme de que estaba alucinando, que era producto de mi mente agotada. Sin embargo, al regresar del trabajo, encontré algo que me derrumbó. La libreta estaba sobre la mesa del comedor, abierta en una página que no recordaba haber leído. El mensaje era directo, escrito con una caligrafía temblorosa. Él no quiere que me vaya. Él no deja que nadie lo saque de su casa. Si lees esto, él ya te eligió. Mis manos sudaban tanto que casi dejé caer la libreta. La cerré de golpe y la lancé contra la pared, como si eso pudiera borrar lo que había visto. Esa noche intenté no dormir. Me quedé en el sofá con todas las luces encendidas, la televisión puesta de fondo, buscando cualquier distracción. Pero alrededor de las 3 de la mañana, la pantalla del televisor parpadeó, como si hubiera una interferencia. Por un instante, la imagen cambió. Vi un rostro pálido, con los ojos hundidos, mirándome directamente. No duró ni un segundo, pero fue suficiente para sentir que algo me observaba desde dentro del aparato. De repente, el televisor se apagó por completo y en el reflejo negro de la pantalla, detrás de mí, estaba de pie la misma sombra que había visto en el pasillo la otra noche. Esta vez no desapareció. Me quedé inmóvil mirando el reflejo. La sombra detrás de mí permanecía quieta, como si esperara a que me girara para confirmar su presencia. La respiración se me aceleró tanto que podía escuchar el pulso retumbando en mis oídos. Me atreví a dar un paso hacia la mesa para encender la lámpara, pero en el instante en que lo hice, el reflejo mostró algo imposible. La sombra levantaba la mano lentamente, mientras yo no me había movido de esa forma. Era como si estuviera desfasada, actuando de manera independiente. Me giré de golpe y no había nadie, solo el comedor vacío. Pero cuando volví la vista hacia la pantalla apagada, el reflejo ya no era mío. El televisor mostraba un salón idéntico al mío, pero en ruinas, cubierto de polvo y humedad, como si hubiera pasado un siglo desde ahora. Y en medio de esa imagen, la sombra permanecía sentada en mi sofá, mirándome. El corazón me martillaba dentro del pecho. Sin pensarlo, desconecté el televisor de la corriente y lo arrastré contra la pared, de espaldas, para no ver más su reflejo. Esa misma noche decidí que debía tirar la libreta. Fui a buscarla al comedor, donde la había lanzado horas antes, pero lo que encontré me heló la sangre. Ya no estaba cerrada, sino abierta, con otra página escrita. Esta vez había un dibujo, mi salón. El sofá, la mesa, el televisor, incluso la chaqueta que había dejado colgada. Y en el dibujo sobre el sofá aparecía la figura oscura, sentada exactamente en el mismo lugar en el que había aparecido en el reflejo. Me recorrió un escalofrío que me dejó clavado al suelo. La libreta estaba escribiendo lo que ocurría en mi casa en tiempo real. Apreté los dientes y la metí en una bolsa negra, envolviéndola varias veces. Salí corriendo al contenedor más cercano y la arrojé allí, como si fuera basura maldita. Respiré con alivio, convenciéndome de que todo había terminado. Pero al volver a entrar en casa, sobre la mesa del comedor había una hoja suelta, arrancada de esa misma libreta, con letras grandes, desordenadas, como escritas a toda prisa: «No puedes deshacerte de mí». La hoja temblaba sola sobre la mesa, como si alguien la estuviera empujando con dedos invisibles. Me quedé paralizado mirando aquella hoja suelta que no debería estar allí. El aire en la habitación se volvió espeso, como si la atmósfera pesara sobre mis hombros. Tragué saliva y con un gesto brusco agarré el papel y lo arrugué en mi puño. Lo tiré al suelo, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, aunque mi mente gritaba lo contrario. Decidí salir de casa. Necesitaba aire, movimiento, cualquier cosa que me alejara de ese salón y de sus sombras. Caminé por las calles vacías durante horas hasta que la madrugada comenzó a despuntar. No regresé hasta que el sol estuvo alto, convencido de que la luz disiparía cualquier resto de lo que había vivido. Pero al entrar, lo primero que vi fue la hoja que había arrugado. Estaba extendida sobre la mesa, perfectamente alisada, como si nunca hubiera estado en mi mano. Solo que ahora el mensaje era distinto. En letras torcidas, escritas una sobre otra, ponía: «Ya te vi afuera». Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo.
Me acerqué despacio, intentando mantener la calma, pero mi piel erizada me delataba. Revisé puertas y ventanas. Todo estaba cerrado por dentro, intacto. No había rastro de que alguien hubiese entrado en mi ausencia. Y aún así la frase era clara. Algo me había estado observando en la calle. Pasé el día entero sin atreverme a encender el televisor ni a buscar la libreta. Apenas me moví del sofá, con las cortinas abiertas para que entrara la luz. Intentaba distraerme con el móvil, con música, con cualquier cosa. Pero cada tanto el rabillo del ojo me engañaba. Veía figuras moverse en los reflejos del cristal de la ventana o en la pantalla negra del televisor apagado. Cuando llegó la noche, el cansancio me venció. Me quedé dormido en el sofá, con todas las luces encendidas, y fue entonces cuando lo escuché, un roce suave de papel, como páginas pasándose solas. Abrí los ojos de golpe y vi algo imposible. La libreta estaba de nuevo sobre la mesa, abierta en una página nueva. Mis manos temblaban cuando me acerqué para leer lo escrito. Era un dibujo. Yo, dormido en el sofá, tal y como había estado unos segundos antes, y detrás de mí, en el dibujo, la sombra estaba inclinada sobre mi rostro, como si me observara respirar. El estómago se me revolvió, me giré bruscamente buscando la sombra, pero el espacio detrás del sofá estaba vacío, solo vacío, aunque el aire estaba helado, como si alguien invisible hubiera estado allí segundos antes. El resto de la noche fue un infierno. Me movía de un lado a otro de la casa como un animal atrapado, sin atreverme a apagar ni una sola bombilla. La libreta permanecía abierta sobre la mesa, y aunque intentaba ignorarla, cada vez que la miraba parecía haber algo distinto en sus páginas, como si se reescribiera sola mientras yo respiraba. En algún momento me armé de valor y la toqué otra vez. Estaba fría, más de lo normal, como si hubiera estado en la intemperie. Pasé las páginas rápido y lo que vi me heló el alma. No solo había anotaciones nuevas, también dibujos, rostros que no reconocía, personas con las bocas abiertas en un grito que jamás podría escuchar, ojos arrancados, cuerpos torcidos. Todos los dibujos estaban hechos con esa misma tinta oscura, irregular como coagulada. Lo peor fue cuando en la última página me encontré a mí mismo. Mi cara estaba trazada con precisión perturbadora. La diferencia era que en el dibujo yo tenía la boca cosida con hilo negro y debajo en letras grandes alguien había escrito «Pronto». Mi respiración se aceleró, sentí un zumbido en los oídos y casi dejé caer la libreta. La arrojé contra la pared, grité con toda mi fuerza, como si el sonido pudiera espantar aquello. Pero al girarme vi algo que me quitó lo poco de calma que me quedaba. En el espejo del pasillo mi reflejo no gritaba. Me miraba en silencio, con la boca cosida. El pánico me paralizó. Toqué mi cara, mis labios estaban intactos, pero en el reflejo seguían cosidos, con gotas de sangre corriéndole por la barbilla. Y entonces mi reflejo sonrió. Me alejé tambaleándome torpemente sin dejar de mirarlo, hasta que tropecé y caí al suelo. Al levantar la vista, el espejo volvía a mostrarme normal, jadeando, con el miedo grabado en mis ojos. Intenté convencerme de que estaba perdiendo la razón, que todo era producto del insomnio y del miedo. Pero cuando me giré hacia la mesa, la libreta había vuelto a estar allí, perfectamente colocada, abierta en otra página nueva. Esta vez no había dibujos, solo una frase escrita con tinta temblorosa. «Ya casi es la hora». El reloj marcaba las 2:15 cuando escuché el primer golpe. No era un ruido de la calle, ni un portazo accidental. Era seco, contundente, metálico, y venía del desván, un lugar que jamás usaba y que había sellado hacía meses porque la humedad lo estaba destruyendo. Me quedé quieto, con los músculos tensos, escuchando. El silencio volvió, pero apenas tuve tiempo de respirar. El golpe se repitió, más fuerte, como si algo estuviera arañando la puerta del desván desde dentro. Con un nudo en la garganta, me acerqué a las escaleras que llevaban arriba. Cada peldaño crujía como si protestara por mi peso. La bombilla del pasillo parpadeaba, dando al ambiente un aspecto enfermizo, como si todo se doblara. Al llegar al pie de las escaleras, escuché algo que me heló. Pasos.
pero no eran pasos normales, sonaban arrastrados, torpes, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre la madera húmeda, y venían hacia la puerta del desván. De repente, 3 golpes secos sacudieron la madera. 1, 2, 3, después silencio absoluto. Tragué saliva, retrocedí despacio, sin dejar de mirar hacia arriba. Fue entonces cuando lo noté. Un olor nauseabundo empezó a extenderse por toda la casa, una mezcla de carne podrida y hierro oxidado. No podía más. Corrí hacia el salón, agarré la libreta y estuve a punto de tirarla al fuego de la chimenea. Pero justo en ese instante las páginas se abrieron solas, como si un viento invisible las agitara. El papel se agitaba violentamente hasta detenerse en una hoja en blanco. Y frente a mis ojos, las letras comenzaron a dibujarse solas. Si subes, verás quién escribe. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Aquello ya no era solo un objeto extraño. Alguien o algo estaba tratando de atraerme. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La frase seguía brillando en la página como si hubiera sido escrita con tinta húmeda. No podía apartar la vista. Una sensación enfermiza de que la libreta respiraba en mis manos me recorrió la piel. De pronto, la lámpara del salón se apagó. Todo quedó a oscuras salvo el resplandor mortecino de las brasas en la chimenea. Escuché el chasquido de un mueble al otro lado de la casa. Después, otro. Era como si alguien caminara lentamente de habitación en habitación. Intenté convencerme de que eran alucinaciones, de que el miedo me estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo escuché. Mi nombre, susurrado con una voz áspera, apagada, como si viniera desde una garganta desgarrada. David, me quedé helado. Aquella voz no era de nadie que yo conociera, pero había una familiaridad inquietante en la forma en que lo pronunciaba. Los pasos siguieron, cada vez más cerca, hasta detenerse justo detrás de la puerta del salón. Podía jurar que veía la sombra de unos pies descalzos bajo la rendija. Me acerqué sin poder contenerme, con la libreta temblando en mis manos. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, sin que yo la tocara. El pasillo estaba vacío pero no en silencio. Porque desde el desván volvió a resonar, esta vez con claridad, un golpe tan fuerte que la casa entera vibró. La libreta se abrió otra vez, obligándome a mirar. En la página siguiente apareció escrito, letra por letra, con una lentitud insoportable: «Sube ahora. Ya te estoy esperando». Me quedé allí, con la piel erizada y el cuerpo paralizado. Pero lo peor no fue el mensaje, sino que, justo debajo, comenzaron a aparecer manchas oscuras, húmedas, que se extendieron hasta formar una huella de mano, como si alguien al otro lado de la página intentara salir de ella. Mis piernas se movieron casi por inercia. El mensaje era una orden imposible de ignorar. Cada peldaño de la escalera hacia el desván crujía como si se quejara de mi peso, de mi osadía. El aire estaba más frío conforme subía, tan helado que cada aliento salía en nubes blancas. Al llegar arriba, la bombilla desnuda que colgaba del techo parpadeó, iluminando el desván de forma intermitente. Los objetos olvidados parecían deformes bajo esa luz: una mecedora rota, muñecos sin ojos, cajas con telas raídas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue verla a ella. Una silueta estaba de pie en el rincón más oscuro, alta, encorvada, con los brazos demasiado largos, como si los huesos se hubieran roto y rehecho de manera antinatural. La bombilla chisporroteaba y cada vez que iluminaba el rincón, su figura parecía un poco más cerca. «David», dijo de nuevo, esa voz áspera que sonaba como mi nombre masticado por dientes podridos. Me paralicé, con la libreta aún en la mano. Las páginas empezaron a moverse solas, pasando una tras otra hasta detenerse en una hoja en blanco. Lentamente, como grabado por una mano invisible, apareció una frase nueva: «Si la miras demasiado, se quedará». Sentí como mi instinto me pedía apartar la vista, pero no podía. En ese instante la bombilla estalló y el desván se hundió en la oscuridad absoluta. Solo escuchaba su respiración, irregular, húmeda, pegada a mi oído.
El suelo vibró bajo mis pies, la mecedora empezó a balancearse sola, emitiendo un chirrido que se mezclaba con un susurro múltiple, como si decenas de voces repitieran al unísono una misma palabra que no lograba comprender, y entonces algo me tocó el hombro. Una mano fría, huesuda, con uñas afiladas que rasparon mi piel. No resistí más. Grité y corrí escaleras abajo, pero al mirar hacia atrás me di cuenta de que la libreta ya no la tenía en las manos. Se había quedado arriba. El problema fue que, aunque yo la dejé en el desván, cuando llegué al salón la libreta estaba sobre la mesa, abierta en la última página. Y allí, escrito con la misma tinta oscura, había un nuevo mensaje: ya bajé contigo. No quise volver a tocar la libreta, pero cada intento por ignorarla parecía inútil. El aire de la casa estaba distinto. Las ventanas permanecían cerradas y aún así las cortinas se movían como si alguien pasara rozándolas. El tic-tac del reloj en la pared se aceleraba y desaceleraba de manera errática, como un corazón descompuesto. Me refugié en la cocina, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Encendí la luz, pero en el reflejo de la ventana no vi mi rostro. Era otro, el mismo contorno humano, pero con los ojos completamente negros y una sonrisa rota, demasiado grande. Me lancé hacia atrás, el corazón a punto de estallar. La bombilla de la cocina parpadeó y se apagó de golpe. En la oscuridad, escuché el crujido de pasos sobre el suelo de madera. No eran los míos. David susurró la voz otra vez, esta vez desde dentro de mi oído, tan cerca que pude sentir el calor de su aliento podrido. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de expulsar ese sonido. Pero entonces un golpe seco retumbó en el pasillo. Cuando me asomé, la libreta estaba allí, abierta contra el suelo. El papel vibraba como si algo debajo intentara salir. Con manos temblorosas la recogí. Una nueva frase me esperaba. Tú escribes, yo vivo. Al terminar de leer, mis manos comenzaron a moverse solas. La pluma que había dejado sobre la mesa se deslizó hasta mis dedos, y aunque intentaba resistirme, empecé a escribir palabras que no reconocía. Símbolos extraños, curvas imposibles, como si estuviera copiando un lenguaje olvidado. Cuando recuperé el control, vi que había llenado 3 páginas con aquel lenguaje ilegible. Y lo peor fue que, en la penumbra, esas palabras brillaban con un resplandor rojizo, latiendo como carne viva. La voz volvió a sonar, pero ya no desde afuera. Esta vez provenía de mi garganta. Mis labios se movían solos, repitiendo los mismos símbolos que había escrito. Me tapé la boca con fuerza, horrorizado. Y en ese instante, una carcajada gutural, larga y profunda, salió de mi pecho como si yo fuera apenas un altavoz de algo mucho más antiguo y oscuro. Las páginas de la libreta parecían devorar cada palabra que se escribía en ellas. El resplandor rojo se intensificaba, proyectando sombras que se retorcían sobre las paredes de la sala, como figuras humanas colgando de sogas invisibles. Intenté detenerme, soltar la pluma, pero era como si mis dedos se hubieran fundido con ella. Cada trazo que aparecía en el papel me debilitaba más, drenándome la fuerza como si aquello se alimentara de mí. De pronto, el suelo vibró bajo mis pies. No era un simple temblor, parecía un pulso, un latido que provenía desde las entrañas mismas de la casa. Caí de rodillas, la libreta abierta frente a mí, y pude ver cómo de las líneas escritas empezaba a brotar un líquido espeso, negro, que chorreaba hacia el suelo, extendiéndose como venas que buscaban algo. El reloj del pasillo marcaba las 3:33. Esa maldita hora. La aguja no avanzaba. Se había detenido ahí como si el tiempo mismo quedara atrapado en ese instante. «Abre la puerta», dijo la voz, esta vez múltiple, como si miles de gargantas hablaran a la vez desde la profundidad del papel. El aire se volvió irrespirable, cargado de un hedor metálico como sangre oxidada. Las paredes crujieron y las sombras proyectadas comenzaron a tomar forma más sólida, reptando hacia mí, extendiendo manos huesudas. El instinto me hizo cerrar la libreta de golpe. El silencio fue inmediato, brutal. Las sombras se deshicieron. El suelo dejó de vibrar. El reloj reanudó su marcha. Me quedé temblando, con el corazón en la boca, pero no era un alivio real.
La libreta latía entre mis manos, como un órgano vivo, y cuando intenté arrojarla al fuego de la chimenea, las llamas se extinguieron al instante, dejándome rodeado de una oscuridad tan densa que ni siquiera mis propios dedos eran visibles frente a mis ojos. Entonces, desde esa negrura, dos pupilas rojas se abrieron, gigantescas, observándome con paciencia inhumana. El susurro volvió, esta vez como un rugido contenido. Ya no se trata de leer ahora, tendrás que escribir mi salida. Me quedé paralizado. El aire vibraba con esa orden imposible de ignorar. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La pluma volvió a moverse sola, arrastrando mi mano sobre las páginas abiertas. Las palabras surgían sin que yo las pensara. La piel se abre, el aire se rompe, la carne recibe al huésped. Cada frase escrita se traducía en la realidad. Sentí un corte en mi brazo profundo, como si una cuchilla invisible lo desgarrara. La sangre goteó sobre la página y fue absorbida al instante, como si la libreta estuviera bebiéndola con ansia. Del suelo comenzaron a brotar grietas, y de ellas emergía humo denso negro que olía a carne quemada. Las sombras de antes ya no eran figuras etéreas, ahora tenían textura, peso. Pude escuchar el crujido de sus huesos al avanzar, el roce húmedo de dedos deformes arrastrándose hacia mí. «Escribe más», ordenó la voz. «Cada palabra es un ladrillo en la puerta que abrirás». Luché por soltar la pluma, pero mis muñecas se torcieron con violencia, como si manos invisibles las controlaran. Escribí con furia, líneas incoherentes, símbolos que jamás había visto, círculos y cruces que parecían arder sobre el papel. El reloj volvió a detenerse en las 3:33. Esta vez no había duda, todo lo que existía se había congelado. Afuera no soplaba el viento, no crujían los árboles, no cantaban los grillos. El único sonido era el rasgar de la pluma y mi respiración agitada. De pronto, la mesa sobre la que escribía se partió en dos. El suelo se abrió con un chasquido y desde las entrañas de la casa asomaron dedos enormes, huesudos, de piel rojiza, que arañaban el borde del agujero como si algo gigantesco intentara salir. Una risa grave, gutural, resonó desde el abismo. No era humana, no podía serlo. La libreta brillaba como un corazón recién arrancado, latiendo con cada línea escrita. Y en mi mente, la certeza heladora. Cada palabra que trazara lo acercaría más al mundo de los vivos. Intenté detenerme, pero el último trazo surgió solo, con letras torcidas. «El huésped ya está aquí». El suelo tembló, y la primera de esas manos logró aferrarse con fuerza a mi mundo. El brazo que emergía del suelo se aferró con una fuerza antinatural al borde de las tablas, hundiendo sus uñas negras en la madera como si fuera mantequilla. La presión hacía crujir toda la estructura de la casa, como si los cimientos estuvieran a punto de colapsar. Me eché hacia atrás, tropezando con una silla. La libreta cayó al suelo, pero sus páginas seguían pasando solas, con violencia, como si un viento invisible las devorara. Cada página mostraba símbolos ardientes que se imprimían solos, y con cada símbolo el humo negro se hacía más denso. El brazo se agitó, y pronto le siguió un torso. Era gigantesco, desproporcionado, cubierto de piel rojiza con cicatrices profundas, como si hubiera sido cosido una y otra vez con hilos de sombras. No tenía rostro definido, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos y una boca que no se movía al emitir ese sonido, una carcajada que retumbaba dentro de mi cráneo más que en el aire. La temperatura descendió bruscamente, mi aliento salió en bocanadas blancas. A cada paso que daba la criatura, las paredes de la casa se deformaban, los retratos colgados se torcían, las bombillas parpadeaban hasta estallar. «Escribe, dale forma completa, haz lo tuyo», susurró la voz, ahora no solo en mi cabeza, sino resonando en todas las direcciones. Quise correr hacia la puerta principal, pero estaba sellada. La madera se había fundido con las paredes como si nunca hubiera existido una salida. Las ventanas mostraban únicamente oscuridad, no el exterior de mi casa, sino un vacío profundo, como si la realidad hubiera quedado devorada por la libreta. El ente avanzó otro paso y el suelo se abrió más. Pude ver ojos, decenas de ojos, en la oscuridad del agujero, mirándome con hambre.
Manos más pequeñas, esqueléticas, se extendieron hacia arriba, arañando, intentando salir. El monstruo no venía solo, traía consigo un ejército de sombras vivientes. El reloj de la sala, partido por la mitad, volvió a sonar. 3 campanadas, todas a la vez, un eco que atravesó mi cuerpo como un cuchillo. Sentí mi mano temblar, buscando la pluma en el suelo, arrastrada por esa fuerza que no me pertenecía. El ente, que ya se alzaba hasta casi tocar el techo, extendió su brazo hacia mí. No corría, sabía que ya no tenía escapatoria. Y entonces comprendí con horror lo inevitable. Yo era el escriba de su regreso, y mi cuerpo sería su receptáculo final. El ente alzó la mano, y de inmediato mi cuerpo dejó de responderme. Las piernas se doblaron como si fueran marionetas bajo el control de hilos invisibles. La pluma volvió sola a mi mano y la libreta se abrió en una página en blanco. Sentí un calor abrasador recorrer mis venas. No era sangre lo que fluía en mí, sino tinta negra que se escapaba por mis poros y bajaba hasta la hoja. Las palabras comenzaron a escribirse solas, pero lo peor era que sentía que salían de dentro de mí. Cada letra quemaba mi garganta. Cada símbolo era un desgarrón en mis costillas. Yo no escribía, él me estaba escribiendo a mí. El monstruo completó su ascenso desde el suelo. Su altura era tan colosal que el techo de la sala comenzó a doblarse hacia arriba, como si la casa misma cediera ante su presencia. El aire se llenó de ese hedor insoportable a hierro oxidado y carne podrida. Los ojos que lo cubrían se abrieron todos a la vez, mirándome, multiplicando mi reflejo en miles de pupilas hambrientas. De pronto mi voz salió sin que yo quisiera. Acepto. El ente se inclinó, hundiendo su vacío rostro contra el mío. No tenía boca, pero sentí un beso frío, un vacío que me arrancaba el alma. La tinta comenzó a escurrirse por mis labios y mis ojos, como si estuviera siendo vaciado desde dentro. La casa entera se estremeció con un rugido, y las ventanas, que solo mostraban oscuridad, ahora proyectaban escenas de fuego, cadáveres y ciudades enteras en ruinas. La libreta brilló con un fulgor rojo. En la última página apareció escrita una sola frase, con letras enormes, grabadas como a fuego. El escriba ha sido elegido, el umbral está abierto. El reloj de pared, caído en el suelo, marcó las 3:33 con una campanada seca. Lo último que recuerdo antes de perderlo todo fue mi reflejo en el cristal roto de la ventana. No era yo quien me miraba, era él, sonriendo con una boca llena de colmillos, ocupando mi cuerpo. Y en ese instante entendí la verdad. No había leído la historia, yo era la historia. Historia 2. La fotografía que no tomé. Siempre he pensado que algunas cosas están hechas para no ser descubiertas, que hay objetos que deberían quedarse olvidados en el polvo del tiempo. Pero yo lo aprendí demasiado tarde. Todo empezó una tarde cualquiera, mientras revisaba el desván de la antigua casa de mis abuelos. Entre cajas con ropa vieja, periódicos amarillentos y juguetes rotos, encontré una cámara analógica cubierta de polvo. Era distinta a cualquier otra que hubiera visto. Pesada, con un metal ennegrecido y símbolos diminutos grabados alrededor de la lente como inscripciones que no reconocía. Lo más extraño es que tenía un carrete dentro. La curiosidad me pudo, la bajé conmigo al cuarto y la dejé sobre la mesa. Esa noche no pude dormir. No dejaba de mirar la cámara en la penumbra, preguntándome qué habría dentro de ese rollo. A medianoche juraría que escuché el clic del obturador, accionándose solo. Me levanté de golpe. La cámara estaba quieta, inerte, pero el aire en el cuarto estaba helado, como si alguien acabara de pasar a mi lado. La obsesión creció. Decidí probarla al día siguiente. Quería terminar con la inquietud de una vez por todas. Me la llevé al parque. El cielo estaba encapotado, las ramas desnudas de los árboles crujían con el viento. Coloqué el ojo en el visor, apunté hacia los columpios vacíos y ahí lo vi, una figura de pie sobre la arena, completamente quieta. No distinguía su rostro, solo una silueta negra, inmóvil como esperándome. Bajé la cámara. El lugar estaba vacío. Volví a mirar por el visor. La figura seguía allí, pero más cerca. El botón de disparo no funcionaba, parecía atascado, pero cuando lo presioné con fuerza, un destello rojo atravesó la lente.
Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Guardé la cámara y me marché sin mirar atrás. Esa noche, en mi habitación, el silencio era insoportable. Abrí la tapa de la cámara y saqué el carrete. Lo revelé de forma improvisada, con mis manos temblando. Solo una foto apareció. No era del parque ni de los columpios. Era un pasillo, largo, húmedo, con paredes agrietadas y puertas cerradas a ambos lados. Un lugar que jamás había visto antes. Y al fondo, casi invisible, la misma silueta oscura esperándome. Esa fotografía no me dejaba en paz. La puse sobre la mesa y la observé durante horas. Era imposible que hubiera salido de mi cámara. Yo había estado en un parque, no en un pasillo desconocido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era esa silueta al fondo, inmóvil, como si hubiera estado posando. Intenté dormir, pero a medianoche el crujido del piso me despertó. Al abrir los ojos, vi la cámara sobre el escritorio. Juraría que la había dejado guardada en un cajón bajo llave. Me levanté, la tomé entre las manos y la volví a encerrar, esta vez escondiéndola en el fondo de un armario. Sin embargo, al amanecer, la cámara estaba otra vez sobre la mesa y junto a ella otra foto. Yo no recordaba haberla tomado. En la imagen aparecía mi habitación, exactamente como estaba, salvo por un detalle. En la esquina, apenas visible, la silueta oscura se asomaba detrás de mi cama. Me temblaron las manos. Miré hacia la esquina real de mi cuarto. No había nadie, solo sombras. Pero desde entonces sentí que no estaba solo, que había algo que respiraba conmigo, invisible, demasiado cerca. No pude más. Quise deshacerme de esa cámara maldita. La llevé hasta un contenedor en la otra punta de la ciudad y la arrojé dentro. Caminé hasta mi casa convencido de haber terminado con todo. Pero al entrar me quedé helado. Sobre mi mesa, esperándome, estaba la cámara y al lado una tercera foto. Era yo, saliendo del edificio esa misma mañana, con la cámara en mis manos. Durante días viví en una especie de niebla nerviosa. Me despertaba cada mañana con las mangas pegadas al sudor frío y lo primero que buscaba sin pensar era la mesa, por si la cámara había vuelto a aparecer. Nunca fallaba, siempre estaba ahí, colocada como si alguien la hubiera dejado con cuidado. A veces la encontraba con la tapa puesta, otras, la tapa estaba abierta y había una nueva fotografía junto a ella, húmeda aún, como si acabara de salir del revelador. Empecé a leer las fotos como quien lee un libro prohibido. Al principio eran simples comprobaciones de la habitación, del pasillo, del árbol que se recortaba en la ventana. Luego empezaron a mostrar cosas imposibles, yo en lugares en los que no había estado, gestos que no recordaba haber hecho, sombras que no pertenecían a la luz del cuarto, y con una precisión que me helaba. Cada imagen pequeña acababa por convertirse en un evento real unas horas o un día después. La primera vez que lo vi en acción fue casi tonto. Una foto mostraba una hoja de periódico doblada en el suelo del pasillo, con un titular grande que yo no había leído aún. Al día siguiente, sin querer, pisé el pasillo y encontré esa misma hoja ahí, doblada exactamente como en la foto. No podía atribuirlo a coincidencia. La cámara llevaba demasiado poco tiempo conmigo. A partir de entonces, cada imagen que aparecía funcionaba como un aviso o como una orden, pequeñas profecías que se cumplían. Intenté aplicar lógica, busqué marcas en la cámara, número de serie, logo, pero el metal ennegrecido estaba trabajado con símbolos diminutos, casi caligrafía corroída. Llevé la cámara a un viejo anticuista en la plaza, un tipo de manos ásperas que olía a cuerda y a pegamento seco. Él la examinó por un largo rato, sin decir palabra, hasta que me miró con los ojos entrecerrados. «Esto no es de aquí, chico», me dijo. Su voz era la de alguien que ha visto demasiado. «He tratado con muchas cámaras antiguas, pero esta…» negó con la cabeza. «Vente con cuidado y no vayas a revelar demasiadas fotos. Hay aparatos que guardan recuerdos y otros que los devoran». No me dio más pistas. Su advertencia me acompañó esa noche, pero funcionó a medias. El instinto fue más fuerte. Quería entender. Preparé la habitación como laboratorio. Cubrí la mesa con periódicos, puse agua a calentar, improvisé un tambor para el revelado.
Revelé lenta y meticulosamente, con manos que no me parecían propias. Cada imagen que salía me pegaba como un sopapo. Fue entonces cuando encontré algo que fue la primera grieta consciente en mi cordura, una foto del exterior de mi edificio tomada desde la acera opuesta. Yo no la había hecho, pero en el cristal de la ventana del primer piso, apenas perceptible, había un reflejo. En ese reflejo salía yo, pero más joven, con un abrigo que no poseía, y detrás, pegado a mi hombro, la silueta oscura que ya conocía. Al mirar la foto en la luz, sentí que el aire se comprimía en mi garganta. Había algo en ese reflejo que parecía decir, existe una versión de ti que ya se rindió. Intenté combatirlo por medios prácticos. Enterré el carrete en una bolsa metálica en el fondo de una caja fuerte, lo escondí bajo ropa, se lo di a un amigo para que lo guardara. Al cabo de 3 días, el carrete volvió a la mesa. No recuerdo haber ido a buscarlo, tampoco recuerdo cómo apareció allí. Fue como si la cámara tuviera manos. La reaparición fue la antesala de la violencia. Las fotos empezaron a contener instrucciones menos sutiles. Una mostraba la manija de mi puerta y con tinta temblorosa, alguien o algo había añadido una flecha dibujada apuntando hacia la cerradura. Otra foto mostraba la cocina y en la esquina, dibujado con lo que parecía sangre reseca, había un número. Al día siguiente, sin saber por qué, sentí la necesidad de contar mis pasos hacia la cocina. 3 pasos y debía mirar a la izquierda. Lo hice, como en trance, y vi en el suelo una pequeña mancha negra fresca, que goteaba y que no había estado allí antes. La línea entre presagio y manipulación se desdibujó cuando una foto mostró algo que aún no existía. Un cable suelto que colgaba del techo del salón, oscilando. Al día siguiente, el cable estaba realmente ahí y se movía. Al acercarme, un olor a metal quemado me azotó la cara. No hubo explicación eléctrica, el resto de la casa funcionaba con normalidad. Comprendí con una claridad visceral que la cámara no solo veía, la cámara instauraba. El miedo me volvió criatura nocturna. Empecé a vigilar las fotos como quien vigila heridas que necesitan curarse, con asco, con fascinación, con la solemne esperanza de que si comprendía su patrón podría romperlo. Descubrí al fin un detalle recurrente en casi todas las imágenes. Un edificio viejo, con la fachada ennegrecida por la lluvia y una placa metálica junto a la puerta. El nombre estaba borroso, pero en muchas fotos aparecía el mismo símbolo recortado en hierro. Empecé a creer que ese lugar o la persona que allí vivía era la clave. Una mañana, en la que la lluvia pegaba el ritmo cotidiano en las ventanas, tomé el abrigo, cerré la puerta sin tocar la cámara y salí con la foto del edificio en el bolsillo. Localicé la calle sin demasiada dificultad. El barrio antiguo había cambiado poco. La puerta del edificio estaba cerrada, con la placa oxidada que apenas dejaba leer unas letras. Fotógrafo, retratos antiguos. Llamé. Nadie respondió. La puerta, curiosamente, estaba entreabierta. Entré. El aire dentro olía a colodión y a tabaco viejo. Retratos en blanco y negro colgaban de las paredes. Niños con ojos extrañamente serios, ancianos con manos de carpintero, parejas que parecían estar posando desde hace demasiadas décadas. En un escritorio había pilas de negativos y una caja metálica con el logo de la cámara grabado en la tapa. Fui hacia ella con la sensación de caer por una escalera invisible. En la caja encontré más carretes, todos con inscripciones en el mismo alfabeto incomprensible que adornaba la cámara, y una libreta pequeña con una nota. La letra era temblorosa, pero aún legible. No es la cámara la que toma las fotos, es la casa, y la casa se alimenta de quien mira. Si tienes uno, huye. Si lo revelas, mira lo que traes. Debajo un nombre, Job Mireul, y una fecha escrita con tinta negra, hacía más de 40 años. La habitación comenzó de pronto a sentirse excesivamente fría. Me giré y en el marco de la puerta del estudio vi una sombra que no encajaba con la luz. No fue un susto momentáneo, fue un reconocimiento lento y terrible. La silueta que todos los carretes parecían registrar se encontraba allí, apoyada en la esquina, inmóvil, a poca distancia. Un retrato me miraba desde la pared.
y en el cristal del marco había un reflejo extraño, el mío, con los ojos antiguos y el abrigo que vi en la foto revelada. Quise huir. Salí a trompicones a la lluvia, con la libreta apretada en la mano. Ya era tarde para ser lógico. El mundo había empezado a deshacerse en pequeñas costuras que estaban siendo cosidas por la cámara. Y mientras corría, supe algo que me entumeció. La cámara no solo mostraba y mandaba, construía un destino. Y en ese mapa yo tenía un lugar escrito con mi letra, aunque yo no supiera haberla trazado. De regreso a casa, el silencio me dio la bienvenida como un golpe. La cámara estaba, por supuesto, sobre la mesa. A su lado, la foto más reciente, yo de espaldas, sujetando la libreta, mirando la puerta del estudio del fotógrafo. En el fondo algo que podía pasar por una ventana, la misma placa metálica con el nombre apenas legible. Bajo la toma, en la esquina, una frase escrita con la caligrafía que ya conocía. Queda un encuadre más, no te resistas. La tinta parecía recién puesta y olía a salmuera. Sentí las piernas fallar. El reloj marcó las 2. No supe si lloré, si grité o si me reí. Solo sé que en ese instante una certeza antigua y terrible se instaló en mí. La cámara quería que yo completara algo que ya había empezado antes de nacer. Intenté pensar en planes, destruir la lente, arrojarla a un pozo, venderla a un museo. Pensé en huir de la ciudad, dejar una nota en el suelo, no abrir, pero todo era inútil. Cada plan que trazaba acababa reflejado en una foto que aparecía al día siguiente, y en esa imagen mi fracaso ya estaba escrito. La cámara me adelantaba, me condicionaba, me cercaba. Por primera vez comprendí la naturaleza de mi papel. No era el fotógrafo, era el sujeto final de una serie que la cámara llevaba tiempo exponiendo. Y entonces una noche, la cámara ofreció su golpe maestro, una foto que no era de una escena ni de un lugar, sino mía, mirándome. Era un primer plano de mi rostro, con una nitidez dolorosa. En la foto, mis ojos no estaban vacíos, estaban convertidos en pequeños lentes, en miniaturas de la propia cámara, y dentro de ellos se podía ver, si uno estaba dispuesto a mirar hasta la náusea, el exterior de la cámara, girando y girando desde un punto que era a la vez el mío y no lo era. Bajo mi mirada, escrito a mano con una caligrafía que parecía hecha con uñas, toma la última. La orden era simple, y la comprendí con una claridad helada. Si yo realizaba esa última toma, completaría el encuadre y alguien, cruzaría el cristal. Si no lo hacía, la cámara se encargaría de capturarme por otros medios. No había libertad en la elección. La opción se estrechaba hasta convertirse en un pasillo sin salida. Esa madrugada decidí no dormir. Me senté frente a la cámara con la libreta abierta como un juramento en el regazo. Llevé la pluma a los dedos y traté de escribir algo que rompiera el patrón. Una palabra cualquiera, una blasfemia, un nombre que no existiera. Pero la mano se negó. Las letras que brotaron eran las que ya conocía, un alfabeto que no había aprendido pero que mi cuerpo parecía leer de memoria. Con cada trazo, el cuarto se volvía más opaco, como si la tinta que salía de mi pluma drenara la luz. La cámara me miraba con la indiferencia de un animal que sabe que su presa terminará por caer. No seré el último, susurré. Más para convencerme que para comunicarme con algo, te romperé. La cámara no respondió, pero en la mesa, la foto que había aparecido minutos antes empezó a ondular, como si un calor interno la hiciera respirar. En el borde de la imagen, una pequeña forma parecía ganar volumen, algo que empujaba desde dentro, intentando asomar. Mi corazón dio un vuelco. Alargué la mano para cerrar la tapa, pero una fuerza pegajosa me lo impidió. La pluma se movió y trazó la última línea. La imagen terminó. La gota final de tinta secó con un siseo que me atravesó hasta los huesos. Y entonces la lente clavó su ojo en mí como si me reconociera como lo que era, la toma final. Esa noche, cuando la pluma dibujó las últimas líneas en el papel sin que yo pudiera detenerla, comprendí algo atroz. No era yo quien escribía, era la cámara, usándome como prolongación. La foto que tenía delante ya no era una superficie plana, se agitaba, respiraba. La imagen de mi rostro se curvaba hacia afuera como si quisiera salir del papel.
Mis ojos, los de la fotografía, parpadeaban. Retrocedí tambaleándome, derribando la silla. El marco del cuarto se deformaba, como si las paredes hubiesen perdido densidad. No había aire, solo un zumbido grave que vibraba en mis dientes. Entonces ocurrió. El reflejo de mí mismo, el yo fotografiado, empezó a moverse de manera independiente. Lo vi girar la cabeza en la foto mientras yo permanecía quieto, horrorizado. «No soy tú», dijo. La voz no llenó la habitación, sino mi cráneo, como si cada sílaba me perforara por dentro. «Soy lo que queda cuando dejas que otros miren por ti». Quise arrancar la foto, romperla en 1000 pedazos, pero la imagen no era papel ya, era piel, era carne. Al tocarla, sentí el pulso de venas latiendo bajo la superficie. Retiré la mano al instante, con los dedos manchados de una humedad tibia que no era tinta. Me lancé contra la cámara. La levanté con ambas manos dispuesto a estrellarla contra el suelo, contra la pared, contra cualquier cosa que la redujera a chatarra. Pero justo antes de soltarla, la lente se abrió como un párpado, mostrando dentro un abismo líquido que reflejaba mi casa, mi vida, mis recuerdos. Y en ese reflejo vi cada intento de escapar que ya había hecho, uno tras otro, fracasando en bucle. Estaba atrapado no en el presente, sino en un rollo eterno de negativos que alguien rebobinaba una y otra vez. Un dolor punzante me atravesó el cráneo. Perdí fuerzas. La cámara cayó suavemente sobre la mesa, indemne, como si la gravedad no se atreviera a tocarla. Allí, sola, vibraba con una energía muda. Y entonces empezó a tomar fotos por sí misma. No hubo flash ni clic mecánico. Las imágenes simplemente aparecían, saliendo despacio de su interior, como lenguas de papel húmedo. La primera foto mostraba la sala donde yo estaba, solo que con una diferencia. En la esquina, sentado en la silla caída, había una figura oscura con mis proporciones, pero sin rostro. La segunda foto me mostró a mí mismo dormido en la cama, con esa misma figura sentada a los pies, vigilándome. La tercera me hizo temblar. Era el exterior de mi edificio, visto desde la calle, pero todas las ventanas estaban repletas de yoes distintos, más viejos, más jóvenes, mutilados, ensangrentados, observando hacia abajo. El zumbido cesó de golpe, silencio absoluto. La cámara se quedó quieta y entonces escuché un golpe seco en la puerta. Me quedé paralizado. Otro golpe, más fuerte. El pomo se agitó. Alguien o algo estaba intentando entrar. El corazón me reventaba en el pecho. Corrí hacia la puerta. La sujeté con todo mi peso. Lo que fuera al otro lado empujaba con fuerza. Pero había algo peor. Mientras luchaba por mantener la puerta cerrada, vi que la cámara, sobre la mesa, me apuntaba a mí. No había nadie sujetándola, pero la lente estaba fija en mi espalda. Supe que estaba a punto de capturar la siguiente foto. Giré bruscamente. En ese instante, la puerta se abrió con un estruendo. Una ráfaga helada recorrió la sala. No vi a nadie entrar, pero sí vi la nueva foto deslizándose desde la cámara. La tomé con las manos temblorosas, aún húmeda, y lo que vi me dejó sin respiración. Era yo mismo pegado contra la puerta como estaba en ese momento, pero en la imagen mis ojos estaban vacíos y mi boca se abría en un grito eterno, congelado. Me desplomé contra el suelo, el papel en la mano, y lo más horrible, sentí cómo la expresión de mi rostro comenzaba a imitar la de la foto. Como si la cámara no solo retratara, sino que reescribiera la realidad para que coincidiera con lo que mostraba. En ese instante comprendí la verdad. No era un testigo accidental de la cámara, era el sujeto final de su serie. Desde el primer día que toqué aquel aparato, todo había sido un camino diseñado para llegar aquí. No era dueño de la última foto. Yo era la última foto. No sé cuánto tiempo permanecí tirado en el suelo, con la foto pegada al pecho, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. El papel húmedo ardía contra mi piel, aunque al mismo tiempo estaba helado, como si intentara grabarse en mí. Cada segundo que pasaba sentía que mi rostro se volvía rígido, como si la carne se transformara en emulsión fotográfica endurecida. Era una mezcla insoportable de dolor y entumecimiento. La cámara, inmóvil sobre la mesa, parecía observarme.
No era un objeto inerte. La forma en que estaba colocada, perfectamente alineada hacia mí, me recordaba a un ojo fijo, hambriento, paciente. No se movía, pero yo sabía que me vigilaba, como si respirara en silencio. De pronto noté algo bajo mis manos, miré al suelo y un escalofrío recorrió mi espalda. Todas las fotografías que había intentado destruir, esconder o quemar estaban allí. No estaban arrugadas ni chamuscadas. Al contrario, parecían recién reveladas, relucientes, todavía húmedas, se movían apenas, deslizándose unas sobre otras, como si una brisa invisible las empujara en mi dirección. Me incliné, con el corazón golpeándome las costillas, y recogí una al azar. La reconocí al instante. Era el pasillo de mi casa, visto desde la entrada, pero había algo distinto. Una figura oscura, difusa, caminaba hacia adelante, como capturada en movimiento. Solté el papel de golpe, pero otra foto me llamó la atención. La tomé con manos temblorosas. El ángulo era el mismo, solo que ahora la figura estaba más cerca, más definida, avanzando directamente hacia la puerta de mi apartamento. La sombra era alargada, como si arrastrara algo detrás de sí. Respiré agitado, levanté otra foto. Allí estaba el rellano de mi piso. La silueta ahora estaba frente a mi puerta, quieta, esperando. Un crujido real me hizo levantar la cabeza. Mi puerta, esa misma puerta que aparecía en las fotos, estaba entreabriéndose. El pomo no giró, no hubo presión visible. Simplemente se abrió, centímetro a centímetro, como si alguien o algo invisible empujara desde el otro lado. El sonido de la madera rechinando contra el suelo me destrozó los nervios. Me arrastré hacia atrás, sin atreverme a apartar los ojos de la entrada. El silencio era total, salvo por el crujir lento de la puerta. No había pasos, no había respiración ajena, pero el aire estaba más denso, como si la habitación se hubiera llenado de humo invisible. Entonces un sonido bajo viscoso me erizó la piel, la cámara expulsando otra fotografía. Ese arrastre húmedo de papel saliendo por su ranura me atravesó los tímpanos. Me acerqué sin querer, dominado por una fuerza que no era mía, y tomé la imagen todavía empapada. Me quedé helado. Era el salón de mi casa, visto desde la misma posición en la que yo estaba. Pero en la foto había alguien detrás de mí. No una sombra difusa, no un manchón oscuro. Era una figura alta, inmóvil, con proporciones humanas, pero con un rostro imposible de definir. No tenía rasgos, como si hubiera sido borrado o como si nunca hubiera existido. El corazón me explotó en el pecho. Giré de inmediato, buscando lo que la foto mostraba. La habitación estaba vacía, o eso creí hasta que lo sentí, un aliento helado rozándome la nuca. Me estremecí tanto que casi caí al suelo. Y en ese mismo instante, sin que nadie la tocara, la cámara disparó un flash. El destello fue tan fuerte que me cegó por unos segundos. Tropecé hacia atrás, frotándome los ojos, con la mente gritando que no quería ver la siguiente imagen. Pero la foto ya estaba allí, húmeda, deslizándose con un suspiro sobre la mesa. La tomé con manos temblorosas y lo que vi me rompió por dentro. Era yo, exactamente en esa posición, arrodillado en medio del salón. Pero en la foto mi rostro no era mi rostro. La piel estaba arrancándose en tiras, dejando ver debajo un negativo oscuro de mí mismo. Mis ojos eran huecos vacíos, y en lugar de dolor, mi copia sonreía con una expresión retorcida, como si disfrutara del tormento. El aire se llenó de un zumbido grave, como si la casa entera vibrara. Las fotos esparcidas en el suelo comenzaron a deslizarse hacia la cámara, arrastradas por una fuerza invisible, como si fueran absorbidas de vuelta a su origen. Cada hoja que se deslizaba emitía un gemido bajo, un crujido que sonaba demasiado parecido al llanto humano. Me llevé las manos al rostro, suplicando que todo acabara, pero sentí algo horrible. Mi piel no estaba igual. Al tocarme, noté rugosidad, como si estuviera cubierta de celulosa. Y lo peor, al retirar los dedos, estos quedaron manchados con una capa fina de químico húmedo, como si mi propio cuerpo estuviera siendo revelado. La cámara vibraba sobre la mesa. No era un objeto, era un corazón latiendo, acelerado, expectante.
Lo comprendí con una certeza atroz. No quedaba más tiempo, no quedaban más fotos. La próxima sería la última. El silencio era total, espeso, asfixiante. Solo se escuchaba el pulso frenético en mis sienes, como si el corazón intentara romperme el cráneo desde dentro. Las paredes vibraban levemente. Las bombillas titilaban sin apagarse, como si la electricidad se resistiera a sostener lo que estaba ocurriendo en esa habitación. La cámara estaba sobre la mesa, quieta, pero con una presencia imposible de ignorar. No había nadie más, y sin embargo yo sentía que toda la casa estaba llena de presencias, como si en cada sombra hubiera un par de ojos observando, esperando el momento exacto. El suelo se cubría lentamente con las fotos que yo mismo había intentado rechazar. Todas se deslizaban hacia mí, acumulándose alrededor de mis pies. Miré hacia abajo, horrorizado. Las imágenes mostraban cada instante de mi vida reciente, no solo la casa, no solo la sombra, estaban mis paseos, mis comidas, las noches en que intentaba dormir. Incluso había fotos de mí leyendo las mismas fotos, como si todo ya hubiera ocurrido, como si la cámara hubiese estado allí siempre antes de que yo la descubriera. Me desplomé de rodillas, incapaz de mantenerme en pie. Las fotos me envolvían, cubriendo el suelo como un manto vivo. Algunas se pegaban a mis piernas y brazos como si quisieran trepar por mi piel. Intenté apartarlas, pero al tocarlas noté que ya no eran de papel. Eran blandas, tibias, con la textura húmeda de la carne. Me dejaron la mano manchada de sangre fresca. Entonces la cámara vibró, no como antes, con leves sacudidas. Esta vez fue un terremoto pequeño en la mesa, como si un corazón desbocado la agitara. Y sin previo aviso, la lente comenzó a expandirse, abriéndose en capas concéntricas, como un ojo gigantesco revelando lo que había detrás. Lo que vino fue un mecanismo metálico, fue un túnel de oscuridad líquida, profundo, en cuyo centro latía algo rojo, como una pupila que respiraba. Un chasquido metálico resonó en el aire, y el flash estalló. El fogonazo me lanzó hacia atrás, cegándome. Cuando recuperé la vista, había una nueva fotografía en el suelo, húmeda, respirando. La tomé con la mano temblorosa. Era yo, de pie, en medio de la sala, solo que mi piel estaba casi arrancada por completo, y lo que había debajo no era músculo ni hueso, sino una superficie negra, brillante, como un negativo viviente. Esa versión de mí sonreía, con los ojos vacíos, y me tendía la mano desde dentro de la foto. Un susurro me perforó el oído, una voz idéntica a la mía, pero distorsionada, como si viniera desde un eco infinito. Ya no eres tú, eres lo que siempre quiso la cámara. Una imagen eterna, un retrato que respira. Las luces parpadearon. Sentí que la gravedad misma se inclinaba hacia la cámara. Mi cuerpo fue arrastrado, deslizándose por el suelo entre las fotos, como si la habitación se hubiera convertido en un embudo. Las paredes se deformaban, estirándose hacia la lente como si la casa entera fuese absorbida. Me sujeté del marco de la mesa con uñas y dientes, pero no sirvió de nada. La cámara vibraba como un imán cósmico, chupando mi fuerza, mi voz, mi propia existencia. Vi cómo mis manos se alargaban, se desdibujaban, perdiendo textura humana y convirtiéndose en líneas, sombras, contornos. Me estaba transformando en una fotografía en tiempo real. Mi rostro se endureció. Sentí como la piel se volvía lisa, brillante, bidimensional. Abrí la boca para gritar, pero de mis labios no salió sonido, sino un haz de luz blanca, como si mi voz hubiera sido absorbida por la lente. La cámara me tragó. No hubo impacto. No hubo dolor físico, simplemente crucé esa frontera líquida y fría, y de pronto estaba dentro del negativo. Allí, en la otra cara de la realidad, me vi rodeado de todos los demás, cientos de versiones de mí mismo, cada una atrapada en su propia fotografía eterna. Yo durmiendo, yo caminando, yo llorando, yo sangrando, yo arrancándome la piel una y otra vez. Un museo de horrores infinitos, donde cada instante de mi vida estaba condenado a repetirse en un bucle. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo de celuloide. Mis manos eran manchas negras. No había salida. Frente a mí, la otra versión,
El negativo, con ojos vacíos y sonrisa abominable, se acercó, puso una mano sobre mi hombro y al tocarme comprendí la verdad. No era un reflejo de mí, yo era el reflejo de él. Siempre lo había sido. La cámara no robaba mi imagen, sino que me recordaba quién era en realidad. El negativo habló, sin boca, sin sonido, directamente en mi mente. Era su mano por error. La fotografía te devolvió a lo que debía ser. Ahora eres parte del archivo. Ahora eres eterno. Y lo último que vi antes de desvanecerme fue la lente cerrándose del otro lado, en el mundo real. La cámara quedó sobre la mesa, quieta, como si nada hubiera pasado. En el suelo, la última foto terminó de secarse. Mostraba mi salón vacío, mostraba mi mesa con la cámara inmóvil, mostraba un montón de fotos regadas por el suelo. Y en medio de la habitación, en blanco y negro, había un hombre, yo, sonriendo con ojos huecos. El silencio volvió. La casa estaba tranquila, solo la cámara seguía allí, esperando al siguiente que tuviera la mala suerte de tomar la fotografía que no debía.